de la gran radio de Santa Fe. Y vamos a hablar con Norberto Auterelo, es un abogado especialista en Derecho del Deporte, tiene una gran trayectoria, también fue integrante en su momento del Tribunal de Disciplina de AFA. Yo tuve la posibilidad de conocerlo una vez que vino aquí a la ciudad de Santa Fe, dando una charla sobre todo de los clubes que tienen el derecho de formación cada vez que venden un futbolista al exterior y ese porcentaje que le quedan a los clubes chicos, por así llamarlo, que le dan la formación a los futbolistas. Pero en este caso vamos a hablar del tema de la semana, ¿sí? De esta polémica que se armó sobre todo con los medios nacionales, hasta habló el presidente de la AFA como Chiqui Tapia con respecto a Rodrigo de Paul, un jugador fundamental de la selección argentina que hoy está atravesando un juicio, una demanda judicial con su expareja por la cuota alimentaria. ¿Esto lo puede tener problemas en Rodrigo de Paul para jugar el Mundial? Esa es la gran pregunta. El pánico, ¿no?, que generó esto. Sí, ¿no? Pero algunos medios lo plantearon como que sí, como que le que podía no puede ir a traer Qatar, directamente, claro, que no puede ir a Qatar. Que peligraba su ida a Qatar. Claro, por eso lo molestamos a Norberto Auterelo, que es abogado especialista en deporte, para que nos explique la situación, si esto puede ocurrir o no. Norberto, bienvenido a Aire de Santa Fe. Andrea, Geralín y Julián te habla. ¿Cómo te va? Buen sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué dicen? Todo bien, Norberto, por aquí todo tranquilo. Bueno, Norberto, como especialista que sos del derecho del deporte, con una gran trayectoria, ¿qué nos podés comentar y sobre todo aclarar con respecto a lo que está pasando con Rodrigo de Paul, que es una cuestión también privada entre su expareja y la cuota alimentaria, estas demandas judiciales que hay, que eso obviamente lo va a determinar la justicia, pero Rodrigo de Paul, por toda esta situación y según lo que dice FIFA, ¿se puede perder el Mundial de Qatar? Mirá, según lo que dice FIFA, no. Y en esto hay que ser terminante. Generalmente podemos analizar esta cuestión en dos niveles. Uno que es el nivel mediático, el vender una noticia o el ejercer presión sobre una parte de un litigio, a forzarlo mediante el escarnio público a conceder ciertas cosas que no está dispuesto a conceder. Que algunos letrados, colegas nuestros, lo utilizan como un medio a los medios y a algunos periodistas con los cuales tienen relaciones amistosas, para producir el escarnio público y de esa manera obligar a conceder ciertas facilidades que por otros medios les llevaría o más tiempo o no se las podrían conceder. Eso por un lado es la parte mediática. En la parte jurídica, en cuanto a lo que es la FIFA y el Mundial, hay reglamentos. Uno es el estatuto que invocan permanentemente de FIFA, el artículo 3, y los derechos humanos, que debe ser llevado al Código de Ética, que es del 2018, y en su artículo 13 podría concentrarse esto, pero en ningún caso se habla de estas cuestiones. Se habla de cuestiones que tienen características penales, de sentencias firmes y condenas pendientes. Es decir, en general, si uno lee el Código de Ética de FIFA, lo que va a decir es una serie de hechos que constituyen delitos, como el cohecho, el abuso de autoridad, o la disposición de cuestiones económicas en beneficio propio, etcétera, etcétera. Pero no estas cuestiones que son del ámbito privado, que no deberían estar en la noticia pública como una noticia sensacionalista para producir efectos o para ocupar espacios mediáticos que no tienen otra posibilidad de ocuparlos con otra cosa. Eso por un lado. Segundo, este es un juicio de alimentos. Y al ser un juicio de alimentos, evidentemente las partes van a tener que someterse a lo que la justicia diga, y que en el tiempo, no ahora, pero en el tiempo, puede ir variando, sobre todo por las características del trabajo que una de las partes tiene, que es la de jugador de fútbol, y cuyos contratos oscilan entre 1 año y 5 años de vigencia, y en los cuales pueden ganar fortunas durante 1 año, durante 5, y al otro año quedarse sin cobrar un solo peso, o quedar libres, o dejar de trabajar.
Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el tratamiento se hace con estas cosas, porque evidentemente en la ansiedad del medio de producir noticias que provoquen la atención del público, porque hay una parte sensible, hacen que esto trascienda y digan que puede tener consecuencias que no las tienen. Fíjense ustedes los casos de violencia de género que tienen algunos jugadores, en donde el proceso sigue y todavía ellos siguen actuando dentro del ámbito profesional. Sí, a mí me da la sensación puntualmente en este caso, por cómo fui viendo cómo se exponía la noticia y después uno cuando entraba a leer o iba escuchando veía que en realidad no era tan así, es que se titulaba para ganar clics, para llevar gente a leer la web, quedarse en la noticia, y en realidad después decía, bueno, pero esto no tiene nada que ver con lo que me estabas titulando cuando entré a leer la noticia, ¿no? Me parece que venía por ese lado y no solamente es una cuestión muy sensible, porque no deja de ser un problema, digamos, de una pareja que está en un proceso de separación y que tiene que resolver evidentemente eso, sino que además ahora hay como un segundo capítulo, porque el presidente de AFA salió a dar explicaciones en relación a esto que podía pasar o no podía pasar con Rodrigo de Paul, y ahora aparentemente Rodrigo de Paul dicen que está enojado con lo que respondió Tapia, y en realidad capaz que no fue nada así, ¿no? Me parece que con esto de cómo se venden las noticias en las páginas web, se pierde un poco el sentido informativo y se gana más que nada en esto del sensacionalismo que estaba hablando recién usted, doctor. Sí, lo que pasa es que acá, a ver, lo que pasa en una mediación tiene visos de confidencialidad, es decir, deben ser totalmente por las partes y quienes intervienen. ¿Cómo llega esto a los medios? Mire, es muy simple. Alguien abrió la boca. Claro. Utilizó algún periodista amigo o no sé, de manera tal de concederle una serie de datos para que lo publique y ejercer la presión pública. Igualmente, convengamos una cosa, la conducta de Rodrigo de Paul pública le fue llamada la atención incluso por el capitán de la selección y para que no se exponga tanto, porque el único que iba a salir perjudicado era él. Y por el técnico también, Norberto, tengo entendido. Sí, el técnico también, sí. Lo que hizo el presidente de la AFA está bien. Dijo, mire, no dijo otra cosa de la que yo estoy diciendo. Claro. Digamos, un poco más simple, quizás porque él es letrado, pero dijo eso, así que no tiene De Paul por qué ofenderse. Lo que tiene que De Paul es decir, no exponerse tanto públicamente, o mejor dicho, no exponerse públicamente y guardar silencio y esperar que actúen las partes que tienen que actuar. Lo que evidentemente, muy deshonestamente, a mi gusto, muy deshonestamente, la otra parte recurrió a medios que realmente no son los que a mí me agradan, pero son medios que existen. Y la verdad que el escarnio público está a la vuelta de la esquina en esta sociedad que estamos viviendo, en donde para algunos son pecados insolayables y para otros son simples picardías. Sí, y desde el punto de vista jurídico, doctor, ¿puede haber alguna consecuencia o alguna repercusión por haber violado o salteado esta confidencialidad que tienen los acuerdos de mediación? Y en la etapa judicial, sí puede ser. Sí, puede haber consecuencias, sí. Y Norberto, sí, lo dejo que amplíe, sí. No, porque hay que ver cómo esa confidencialidad fue vulnerada. Es decir, ¿quién lo hizo? ¿El letrado, los letrados, las partes o la misma mediación? No sé. Claro. Esto es así. Claro. No, otra de las consultas para aclarar un poco, doctor, acerca de que el Mundial se realice en Qatar, donde hay leyes realmente muy duras, un país muy conservador. ¿Tiene algo que ver con esto o el reglamento de FIFA está por encima del país donde se realice el Mundial, independientemente? Ahí entramos en una disquisición en donde yo estoy en la vereda de enfrente hace muchísimo tiempo y en mi discusión permanente incluso
mucha gente de FIFA que conozco hace muchísimos años y litigamos. La FIFA es una asociación civil sin fines de lucro con registro en Zúrich, Suiza. En el derecho existe lo que se llama territorialidad y extraterritorialidad. Las leyes son extraterritoriales cuando tienen repercusión internacional. FIFA no tiene poder de extraterritorialidad, pero el negocio y la presión mediática que se ejerce sobre el negocio, o el negocio hace que se ejerza esa presión mediática, hacen que se cometan horrores como se cometió en el Mundial del Brasil, en donde se suprimieron por un tiempo leyes federativas, leyes de la Federación Brasilera, leyes constitucionales, que prohibían el uso de alcohol dentro de los estadios. Entonces la FIFA le obligó a suprimir los efectos de esa ley solamente durante el Mundial. Bueno, estas barbaridades jurídicas ustedes las van a ver ahora en Qatar. Qatar es un país en donde la mujer prácticamente tiene el nivel de cosa. Sí. Y lo que es una barbaridad es justamente competir en un país en donde va en contra de lo que establece los estatutos de FIFA y el código de ética de FIFA, es decir, una cuestión de género. Y usted fíjese que igualmente el negocio se impone. ¿Por qué? Y porque ahí está el dinero, y el dinero hace bailar al mono, pero bueno, esto es una cosa que lamentablemente tenemos que seguir soportando, porque el fútbol es el deporte, después del béisbol, en el mundo que más dinero produce. Entonces, este tipo de barbaridades las tenemos que soportar, porque en realidad no hay, se apela, si no hay una conducta política y jurídica suficientemente fuerte de los países, porque se apela al sentido popular de la manifestación deportiva, para crear conflictos que luego usted los va a trascender en la política de conducción. Entonces, este tipo de cuestiones son aberrantes. Es decir, usted va a leer ahora en el Estatuto de AFA, anteriormente en el Estatuto de AFA había una prohibición a la concurrencia a la justicia ordinaria para dirimir conflictos. Esto fue modificado y dice que, bueno, esa prohibición siempre y cuando no afecte leyes nacionales. Si yo lo pusiera en una asociación civil, que a mí se me ocurre en el estudio crear, la Inspección General de Justicia o la persona jurídica de la provincia me rebotaría esos estatutos. Sin embargo, a la AFA se le han aprobado. Así que esto es ridículo, ¿no es cierto? Claro, Qatar ni siquiera debería haber sido tenido en cuenta como posible sede, ¿no? Y sin embargo acaba de recibir el Mundial. Increíble. Y usted, buen señor, es el dinero. Usted recuerda qué pasó con Qatar. Qatar es el eje, la llama encendida de lo que se llamó el FIFA Gate, Claro. Por lo cual están presas muchísimas personas. Acá todavía tenemos un argentino que está preso en Estados Unidos, que fue el CEO, como le llaman ahora, gerente o cabeza o empleado jerárquico de torneos y competencias. Así que, y todavía el torneo de competencias existe, sigue transmitiendo deporte y ningún código de ética lo afectó. Norberto, Así que sí. todo esto es un chiste económico bastante interesante, y jurídicamente, imagínense, yo que hace 30 años que estoy peleando y creando cosas con esto, con ALADE, que es la Asociación Latinoamericana de Derecho del Deporte, que nuclea a abogados de toda Latinoamérica que nos especializamos en Derecho del Deporte, materia que hemos creado nosotros en la República Argentina y en Latinoamérica, con la primera cátedra de Derecho del Deporte en una facultad de Derecho, y la diplomatura de Derecho del Deporte que se está expandiendo por toda Latinoamérica. Seguimos peleando y seguimos disintiendo, y alguna vez, si quieren escuchar algo, nosotros es gratuito, así que cada primer miércoles del mes nosotros, por vía de online, se hace la revista jurídica de Derecho de Deporte, donde concurren especialistas de todo el mundo, donde se da doctrina, procedimiento y jurisprudencia. Si se interesan ustedes, tranquilamente pueden ingresar a escucharlos a los demás,
y van a ver cómo muchas voces coinciden con lo que nosotros estamos opinando. Así que les sería muy interesante. Perfecto. Gracias, Norberto. Agradezco. Muchas gracias por... Agradezco. Sí. Dale, muy amable como Agradecido, siempre. Muy amable como siempre, Norberto, siempre a disposición. Cuando lo molestamos siempre está ahí al pie del cañón para aclararnos estos temas. Así que De Paul puede jugar el Mundial más allá de esta cuestión privada y jurídica que fue más mediática que otra cosa. Sí, y yo quiero recordar una cosa, porque cada vez que a mí se me presenta en Santa Fe la oportunidad de estar en los medios, lo digo. Recuerden ustedes que la ley 27211, que beneficia el derecho a todos los clubes del país por cualquier deporte, eso se le debe a una santafesina que fue diputada nacional, que se llama Claudia Giacone, que es de Casil. Así que no lo olviden eso, ténganlo en cuenta. Ella fue la que peleó esta ley que beneficia a todos los clubes. Un abrazo grande a todos. Importante el reconocimiento, Sí, está sí, muy sí. bien. Gracias. Hablábamos entonces con Norberto Outerelo, abogado especialista en deporte. Cada sábado